Bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. Cuando la economía se frena, atrás viene siempre una ola de despidos. Si te pasó que te quedaste sin laburo, si tenés miedo de que te pase, quédate con nosotros que te vamos a decir todo lo que tenés que hacer para hacer valer tus derechos y cobrar una indemnización justa. Los que quieren emigrar al viejo continente, huyendo de la recesión, de la flexibilización laboral, bueno, te vamos a decir todo lo que tenés que hacer para hacerlo de manera legal y no ser justamente un inmigrante ilegal y tener todas las debilidades y los problemas que implica no tener un trabajo registrado, para que no te pase lo que a muchos le pasa en nuestro país. El dólar bajó 70 pesos en el último mes y la pregunta que todos nos hacemos es si esta tendencia se va a mantener o si va a pasar como pasa siempre, que el dólar no frena, toma impulso. Y por último, se viene la reglamentación de la flexibilización laboral. Y lamento decirles, no son buenas noticias para los trabajadores, por eso vamos a tratar el tema con cariño. ¿Tenés dudas? No sabés a quién preguntarle, para eso estamos nosotros, que le ponemos la lupa a la letra chica. ¿Querés emigrar al viejo continente y no sabés qué es lo que tenés que hacer para obtener una ciudadanía? Enseguida hablamos con la doctora Gorostiaga que te dice cómo tenés que hacer. Es un placer estar acá charlando con ustedes. Un abrazo para todos. Díganle a Lobato que no soy ítalo-argentino, que soy argentino solo. Ya le digo por varios lugares que anda diciendo que soy ítalo-argentino. Solo tengo el pasaporte, pero vamos. Sol, decime una cosa. Franco Colapinto, ¿es español? ¿Es italiano? ¿Qué es? Bueno, Juan Pablo, lamentablemente Colapinto debemos anunciarte, por si no lo sabías, que sos italiano. Pero no solo es italiano, además es argentino, así que Franco Colapinto es ítalo-argentino. Lo que dijo en esta entrevista no fue ni más ni menos que una contradicción absoluta. Él mismo está reconociendo tener pasaporte italiano. Y esa es la regla básica que demuestra que ¿No si puede tenés... tener un pasaporte italiano y no ser italiano? Y no, ¿cómo vas a tener pasaporte italiano y no ser italiano? O sea, ¿vos te imaginás que un consulado le va a emitir un documento de viaje con todos los derechos y obligaciones que eso contiene a una persona que no es italiana? Es imposible, al contrario, es sumamente complicado y ya veremos por qué tener pasaporte italiano en la República Argentina, dada la voluntad política de Italia. Pero acá lo más importante a destacar, porque se armó un revuelo, discusiones, que es argentino, que es italiano, que él se siente argentino. Él puede sentir lo que quiera, por supuesto, se siente argentino, pero además es italiano y no puede renegar de su condición de ciudadano italiano. Y para esto hay que explicar lo que es derecho de sangre y derecho de territorio. Hay países como Estados Unidos que si vos nacés en el territorio de los Estados Unidos vas a adquirir la nacionalidad de Estados Unidos. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Argentina tiene la nacionalidad por derecho de territorio, que se llama en términos de abogados, ius solis, como también tiene la nacionalidad en términos de derecho de sangre, que es ius sanguinis.
En cambio, Italia lo que tiene es ius sanguinis. Por esta razón, Colapinto es italiano, ya que en alguna escala de su ascendencia italiana debe haber un italiano nacido en Italia por el cual él adquirió su nacionalidad italiana. Sí, estos dos sistemas tienen una raigambre histórica que tiene que ver justamente con que los países europeos eran, digamos, colonizadores y el territorio americano, lo mismo sucede con Oceanía, son lamentablemente los terrenos que fueron colonizados, ¿no? Exactamente. Esto se debe básicamente a reconocer las raíces, a reconocer la sangre. Entonces, mientras que hay países que solamente se rigen por el derecho de territorio, hay países que les interesa la sangre y por esto dictan normas, dictan convenios internacionales, como es en el caso de Argentina y con España y con Italia, donde se acepta tener las dos ciudadanías. Por esta razón es que, Franco Colapinto, sos argentino y también sos italiano. Ahí tenemos en la plaquita España e Italia, bueno, algo que no es ninguna novedad, ¿no? Son los dos países más elegidos por los argentinos para vivir. Exactamente. Entre estos dos países, en primer lugar, desde el 2013 hasta el año pasado, es decir, hasta el 2023, Nicolás Posse, durante una sesión en el Congreso con un informe, ha demostrado con números que España se encuentra en el ranking número 1 del país más elegido para los argentinos. Por supuesto que está antes que Italia. Seguramente que por una cuestión de idioma hay una mayor facilidad poder instalarse en España, siendo Italia el país segundo elegido por los argentinos. Claramente que es por aquellos argentinos que se han hartado a estar en un país con una economía tan fluctuante o estar en un país que no tenga las reglas claras y por eso han decidido, o bien por cuestiones personales, laborales, han decidido radicarse en estos países, pero acá hay un dato muy importante, es que de 2013 a 2023 ha aumentado la tasa de argentinos que se van a vivir a España, mientras que los que se van a vivir a Italia se vio en disminución. Es decir, España es el país número 1 donde los argentinos buscan una segunda oportunidad. ¿Qué necesitan los que se quieren ir a vivir? ¿Solo con la ciudadanía se pueden ir a vivir? Sí y no. Lo que necesitan... Me encanta, nada más ejemplificativo del derecho que depende. Sí, no. Es el famoso depende. Si tenés ciudadanía, por ejemplo, tenés derecho de sangre y haces tu ciudadanía italiana, vas a poder estar en la Unión Europea en forma legal. Y con esto me recordás un punto muy importante, ya que los datos que dio Nicolás Posse los da en base a la información dada por los consulados y la Cámara Electoral. Pero imagínate que en realidad son muchos más los argentinos que se encuentran en Europa, en Italia y en España, pero se encuentran en una situación irregular. Y para contestar, ¿qué se necesita entonces para estar en una situación regular? Es o tener una ciudadanía italiana, una ciudadanía española o una ciudadanía de algún país europeo, siempre y cuando hablemos de la Unión Europea, como también puede ser esencial que tengas un visado. Para tener un visado es importante que vos lo tramites ya sea por una cuestión laboral, por una cuestión de estudios, como también este es un punto muy importante. Hay un montón de consultas donde quizás la persona dice, yo soy español, yo soy italiano, pero mi mujer no, o mi marido no lo es. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Me voy solo? No puedo. No, sí. Bueno, esto es importantísimo. Por ejemplo, en el caso de España, si una persona que es europea y quiere radicarse en España y tiene familia que no tenga la nacionalidad española o europea, le va a poder extender este permiso de residencia. Entonces, todo el grupo familiar, padres para arriba, ascendientes para abajo, hijos, los colaterales, que no me refiero a hermanos, sino para dar un ejemplo de cónyuges, van a poder estar con este familiar europeo por el simple hecho de que él tiene el pasaporte europeo y ellos van a poder adquirir un permiso de residencia que se llama por familiar de comunitario. Sí, por ahí teníamos, ¿no? También los datos estos de todos los argentinos que están viviendo exactamente en España, en Italia y demás.
¿Cuántos son aproximadamente? Bueno, en cuestión de números, desde el 2023, como siempre hablamos de números que han sido informados por las sedes consulares y se les ha informado al gobierno nacional hasta el año pasado, son más de 500.000 argentinos que se radican en España. Mientras que en Italia, en el 2013, empezó con un número de 220.000 y decayó el año pasado a 170.000. Entonces, esto demuestra que el país que va en aumento, como el país elegido para argentinos para ir a vivir, es España y no es Italia, pero por supuesto que está en segundo lugar. Muy bien. Sol, muchas gracias. La licuadora y la motosierra no paran. Crecen los despidos en el sector privado y con eso también se multiplican las distintas estrategias para no pagarle a los trabajadores. Vean este informe. Los despidos en las diferentes dependencias del Estado, incluyendo hasta los propios ministerios, se están dando de manera permanente. 800 empleados fueron suspendidos. La fábrica de griferías podría afrontar nuevos despidos. Otra vez la motosierra contra el empleo. Real también. Esta es básicamente un golpe de la construcción. Estamos en la previa, tal vez en las últimas 48, 72 horas, de un momento de ola grosa de despidos en el sector público. El gobierno está llevando adelante un recorte por cuestiones fiscales para gastar menos, un recorte si encuentra casos de ñoquis o contratos inexplicables, que seguramente encuentra, y un recorte ideológico porque no quiere tener dependencias en distintas áreas del Estado. Estamos pasando un momento, tal vez, de lo peor, por lo menos en mi vida profesional, que tengo unos cuantos años. Caputo dijo, lo peor ya pasó. ¿Lo peor ya pasó? Lo peor no pasó, y con esto que estamos diciendo, si se aprueba esta ley de bases o ley bases, viene lo peor. Gonzalo Benedetti, abogado laboralista, pésimo jugador de fútbol. No, mentira. ¿En qué se traduce esta ola masiva de despidos? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Bueno, un placer estar acá, gracias por la invitación. Bueno, a ver, si yo te pregunto cuál es la mayor preocupación de los argentinos hoy en día, ¿cuál me dirías? Conservar el laburo, no cabe duda. Bien, pensé que me ibas a decir la lesión de Messi, pero no, bien. No, si ya se está recuperando. Conservar ya pasó. el conservar el laburo es la principal preocupación hoy de los argentinos, un tema que no se venía hablando desde hace años atrás. En segundo lugar, encontramos cómo llegar a fin de mes, cómo cubrir las necesidades básicas hoy en día. La inflación se bajó del primer lugar. Y la inflación te diría que está en el tercer lugar. Producto de que está bajando un poquito, entonces la gente tiene esperanza de que va bajando. Sin embargo, la verdadera inflación hoy la encontrás en los supermercados, en la verdulería, en la carnicería, cuando vas y te dicen lo que sale, ¿no? Obviamente. A ver, si vamos en términos a números de desocupación y desempleo, estamos hoy en día, según el INDEC, en un 7,7% de desempleo. ¿A dónde? ¿A dónde qué? ¿7,7? 7,7 hoy según el INDEC. Sí. Hay que ver realmente si es así, si son los números verdaderos. El primer semestre. Mentiroso. El primer semestre, sí. Si lo comparás a diciembre del año pasado, el 2023, cuando estaba el gobierno anterior de Alberto Fernández, que era un 5,7, estamos 2 puntos más arriba. Y se presume que en diciembre vamos a estar 1 o 2 puntos más arriba, tal vez, ¿no? Bueno, hay un informe del CEPA. El CEPA es el Centro de Economía Política Argentina, que estableció que durante el primer semestre, básicamente, se produjeron 200.000 despidos. ¿Sí?
Uno es el sector privado. Sí, el más golpeado de todos. El más golpeado, sin lugar a duda. ahí hubo unos 170.000 despidos aproximadamente, más de 170.000 despidos. Sí, 170.000 despidos dentro de lo que es el empleo registrado. El empleo registrado, obviamente, se estima que esa cifra se duplica si hablamos de empleo no registrado o el negro, para que la gente lo entienda. Ahora me parece un poquito y más unos ajustado a la realidad. 30.000 despidos más en el sector público, ya sean organismos del Estado o empresas privadas con capital estatal, como lo es Correo Argentino, que hubo muchos casos de despidos ahí. Sí. A ver, no es un número tan grande si lo comparás a cifras recientes, de años recientes justamente, como el gobierno de Mauricio Macri, que durante el 2019 tuvo un pico del 12,5, ¿sí? Sí. Pero bueno, teniendo en cuenta que la desocupación en los últimos meses, sobre todo desde que salió la nueva reforma laboral, que fueron creciendo aún más los despidos, bueno, es un número que realmente está preocupando mucho a los argentinos, que hoy en día tienen como prioridad únicamente conservar su fuente de trabajo. Si hay algo que nos caracteriza es el ingenio, en este caso, bueno, para buscar manera de despedir gente sin que parezca que los despidieron, ¿no? Exactamente, y son varias consultas que me llegan al estudio de empleadores, porque yo también represento a trabajadores y a empleadores, sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Sí. Me preguntan, doctor, lo quiero despedir, pero ¿cómo puedo hacer para pagar la menor cantidad de dinero posible en concepto de indemnización? Sí. Entonces, bueno, utilizan demasiadas maniobras y artilugios, como por ejemplo, inventarte una falsa causal de despido, ¿sí? Un despido falso. Si bien, para que la gente lo entienda, una falsa causal de despido no te habilita el pago de una indemnización por despido. No cobrás indemnización por despido, solamente cobrás la liquidación final, que son los días trabajados, más proporcionales de aguinaldo y vacaciones, ¿sí? Sí. Te inventan una causal de despido falsa. Y lo vamos a discutir en tribunales y vemos qué pasa. Exactamente. Es difícil igualmente para el empleador poder probarlo, y aún así, habiéndolo probado, después el juez tiene que considerar que es suficiente motivo como para despedirte. Porque el juez dice, está bien, pudiste probarlo, pero entiendo que no es suficiente motivo de despido, entonces lo podrías haber suspendido, o sea, pero no ir a la sanción. Para ponerlo en un ejemplo, si faltaste 2 días no es causal de despido, no, es causal de sanción. Exactamente, es una causal de sanción, en todo caso no te pagan esos 2 días y te suspenden 3, por decirte algo. Después, obviamente, el trabajador lo impugna en la justicia y se trata de dar vuelta. Por lo general son casos que se llegan a un acuerdo. La segunda maniobra que utilizan es te despido por falta o disminución de trabajo. Esto es, te pago el 50% de la indemnización por despido. Eso se da ya en empresas más grandes. En empresas más grandes y en empresas chicas también. ¿También? Yo he litigado mucho contra pequeños y medianos comercios, sobre todo, bueno, que alegan esa supuesta causal de despido. Digo supuesta porque muchas veces tiene que ver con suspensiones. Sí, la causal está en la ley de contrato de trabajo. El tema es la prueba de que después probarlo, se cumple esa causal. Y en la mayoría de los casos son casos inexistentes o son, digamos, disminuciones de trabajo por causas imputables al empleador, ¿sí? Por negligencia de ellos, sino por una mala administración, igual quizás, y no producto de fuerza mayor o de la situación del país, ¿no? Sí, bueno, pero igual estamos en una etapa recesiva. Hay de todo, sí. Otra de las maniobras es la más común y lamentablemente hoy en día los trabajadores acceden, ya sea por desconocimiento o ignorancia, que es la renuncia forzada y negociada. Cuando viene un empleador y te dice, mira, te voy a despedir, así que vos envíame el telegrama de despido y yo te pago tanto en concepto de esa renuncia o de ese despido. Perdón, el telegrama de renuncia. El telegrama de renuncia, sí. ¿Qué dije? Telegrama de despido. Sí, perdón. Por eso, esa corrección es fundamental. Me rectifico. El telegrama de despido, que es cuando el trabajador va a enviar la renuncia al Correo Argentino. Sí. Y bueno, una vez que él renuncia no te corresponde ninguna indemnización, entonces el empleador te abona una suma ínfima. Y bueno, si tenés la suerte de que te pague, porque una vez que envías la renuncia ya está, no puedes reclamar más nada. Hay casos en los que la justicia ha reconocido que si hubo una maniobra fraudulenta. Pero es muy difícil. Pero sí, es difícil probarlo porque se supone que la renuncia es voluntaria, hay discernimiento y hay consentimiento expreso y libre del trabajador para renunciar. Entonces, puedes rebatirlo, darlo vuelta en la justicia, es difícil. Yo he tenido casos que lo he podido dar vuelta y bueno, lo hemos ganado por suerte. Cuesta. Estos tres tipos de maniobras que vos manifestás respecto de la extinción del vínculo, como para que más o menos entienda don José y doña Rosa, quiere decir básicamente que cualquiera sean los motivos, siempre queda a valoración judicial. Es el juez quien va a determinar
si hubo o no causa de despido. Exactamente. ¿No es el juez siempre y cuando el trabajador haga el reclamo. Porque en muchos casos el trabajador no llega a consultar a su abogado y queda ahí la situación. Y termina ganando el empleador, como en la mayoría de los casos, ¿sí? Sí. Y la otra causal también es los supuestos acuerdos de desvinculación. Típico artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde empleador y trabajador llegan a un acuerdo de desvinculación que no es más que nada que un despido encubierto, ¿no? Sí, pero técnicamente no es un despido, es un acuerdo de desvinculación. Escúchame, yo no quiero renunciar, pero vos tampoco me querés despedir. Bueno, llegamos a un acuerdo en el medio, entonces se arreglan por sumas mucho más inferiores que la indemnización por despido. Esos son los que se hacen ante el SECLO. El SECLO. Que hace poquito hubo un fallo. Se sientan en un café ahí, supuestamente, donde se hace un acuerdo. Y hace poco hubo un fallo, me acuerdo, porque siempre estaba en discusión la validez cuando lo hacían ante escribano público. Y hubo un fallo que convalidó la validez ante escribano público. De hace 2 años más o menos. Por fallo de corte ya son válidos los acuerdos de vinculación por medio de escribanos públicos. Sí, que uno de los cuestionamientos que siempre tenía en sede judicial es que, bueno, un acuerdo, no es lo mismo, un acuerdo realizado ante el Ministerio de Trabajo, sí, que es el Servicio Estatal de Conciliación Laboral Obligatoria, SECLO, que tenés los funcionarios públicos y demás, y lo que sucede dentro de la oficina, un escribano entre 4 paredes, que no deja de ser, por más que el escribano de fe, un ámbito privado, ¿no? Privado, porque se supone que el trabajador no tiene abogado, no está asesorado en ese momento, es un acuerdo entre las partes sin representación letrada. Entonces, bueno, podría llegar a ser ilegítimo o fraudulento, pero últimamente y lamentablemente la justicia lo ha convalidado. Bueno, creo que te trajiste una plaquita, vamos a hacer pregunta de examen, ¿cómo se calcula, no? Esta la tienen que dar todos cuando rinden derecho laboral. ¿Cómo se calcula la indemnización por despido? Sí. Bueno, la indemnización por despido se calcula, hay que primero calcular la indemnización por antigüedad. Es un sueldo, tu mejor sueldo en bruto por año trabajado. ¿Sí? Estamos hablando de los últimos 12 meses. O fracción superior a 3 meses. ¿Qué significa fracción superior a 3 meses? Que si pasaste los 3 meses y un día de trabajo, bueno, ahora son 6 meses porque el periodo de prueba ya son 6 meses. Sí, ya está vigente. Cuenta como un sueldo más. Entonces, si trabajaste 1 año y 3 meses y un día, ya son 2 sueldos en concepto de indemnización por despido por antigüedad. Después tenés el preaviso omitido, si es que la empresa no te preavisó con el suficiente tiempo de antelación que ibas a ser despedido, te tienen que pagar una indemnización correspondiente a la omisión sustitutiva de preaviso, que es un sueldo más también. ¿Sí? Ahí tenemos 2 sueldos, si es una antigüedad de 1 año. Y después tenés los días trabajados, que es hasta el que vos, si trabajaste hasta el día 20, te tienen que pagar hasta el día 20, más la integración del mes de despido, que desde el día que vos trabajaste hasta el momento que termina el mes te lo tienen que pagar. ¿Sí? Días trabajados, integración del despido, ya tenés esos 3 sueldos y después tenés la liquidación final, que son los proporcionales de aguinaldo y vacaciones. Y después lo que corresponda según convenio colectivo de trabajo, pero esto es la generalidad. ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Los sectores más golpeados conforme a esta ola de despidos o destrucción del empleo privado, primero fue la industria de la construcción. Estamos hablando acá de, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción, de unos 100.000 casos de despidos en el primer semestre, se estima que van a ser más durante el segundo, siempre hablando de trabajadores privados, lógicamente, y después tenemos el sector industrial. El sector industrial con más o menos 76.000, ahí como dice la placa, 76.000 despidos. Y bueno, la Administración Pública Nacional, que eso ya depende del Estado. Novedad, nunca había estado en el podio, ahora está en el podio como tercera. Exactamente. Y como cuarto te puedo poner la empresa de servicios, que es un número chiquito, estamos hablando de unos 1.300 casos aproximadamente, para la empresa que otorgan servicios justamente. Bien, y para los que tuvieron la mala noticia de atravesar esta situación, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo reclaman ante la justicia? Bueno, primero tienen que consultar a un abogado. El abogado es el mejor profesional para evaluar la situación laboral de cada caso en particular. Luego de la evaluación del abogado, él te va a decir si es conveniente, es procedente iniciar un reclamo. Si es procedente iniciar un reclamo, ¿cómo se inicia el reclamo? Mediante el envío de un telegrama gratuito que el trabajador envía por correo argentino y ese telegrama lo redacta el abogado. Hoy en día es muy sencillo, el abogado lo puede redactar en formato online, se lo envía por correo privado, ¿no? Por un mail. El trabajador lo imprime y lo lleva al correo. Por lo general es una intimación para que lo registren debidamente o le paguen la indemnización correspondiente. Luego hay una etapa de este intercambio telegráfico donde el empleador
hasta que cerramos el intercambio telegráfico, rechaza, donde todos siguen todo. sosteniendo lo mismo que dijeron la primera vez. Exactamente. Cerramos el intercambio. ¿Y ahora? Cerramos el intercambio porque el trabajador niega todo, se traba la litis, por decirlo así. Después viene una etapa de conciliación, si estamos en jurisdicción capital federal, viene una etapa de conciliación laboral obligatoria, ¿sí? Previa y obligatoria al juicio, donde las partes se juntan a través de un conciliador, un mediador, para que lo entienda la gente, e intentan llegar a un acuerdo. Y muchas veces sí se logra un acuerdo de desvinculación en forma rápida, ¿no? Sí. Si fracasa esa instancia de conciliación laboral previa y obligatoria, viene una instancia que es el último paso, la vía judicial. Sí. El inicio de un juicio a través de una demanda laboral, donde el trabajador va a tener que proponer todos los medios de prueba que tenga, como para probar todas las injurias que está denunciando, ¿no? Sí. En ese reclamo. Y bueno, después seguirá el juicio, ¿no? Durante el juicio también se puede llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, exacto. Bueno, la causa va a sentencia y después serán los tribunales que tendrán que disponer. Que ejecutarla. Exacto. Gonzalo, muchísimas gracias, y el que tenga más dudas que te consulte. Exactamente, gracias, Juan. Bien. Para los que vieron Ciudad de Dios recordarán la frase, como estamos hoy con los... Malandra non para, malandra so toma tempo. Que lo vamos a aplicar en este caso al dólar. El dólar no para, solamente toma impulso. Pero después de la pausa, Adrián Moreno nos va a explicar si el dólar va a bajar o arranca. El dólar blue bajó 70 pesos en el último mes y lo que todos nos preguntamos es si esta tendencia se va a mantener o si, bueno, se va a salir disparado. Vean este informe y hablamos con Adrián Moreno. La economía tiene que ver un poco con percepción, tus miedos, tus confianzas. Cuando un economista te empieza a hablar con coma, te levantas y te vas. Cuando uno dice el Banco Central va a regular, y yo digo, pará, ¿vos te crees que el Banco Central va a regular cuando la mitad se mueve por afuera y en efectivo? Sí. Es un país que paga anticipos, todos pagamos anticipos. No sabés, vos no tenés ni idea de cómo te va a ir en 10 minutos, en 20 minutos, si vas a estar al aire y ya estás pagando anticipos de ganancia. Claro. Más robo que eso, no sé. No. Eso es tremendo. Dólar bajó, blue bajó 40 pesos en la jornada de este jueves. Es un dato muy importante porque con eso se rompió el piso de los 1.300. El gobierno plantea que se achique la diferencia entre la cotización informal y la cotización oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, se muestra optimista y proyecta que la inflación en Argentina, que se encuentra en alrededor del 4% mensual, podría bajar en septiembre después de varias medidas que está tomando el gobierno. Hay un blanqueo fiscal, un sinceramiento que posiblemente traiga un número elevado de dólares. Hay un flujo posible también de inversiones que anuncia el gobierno con las llamadas RIGI. Morgan Stanley hizo un informe hace unos días mostrando la posibilidad de que Argentina ingrese el año próximo como emergente, con una ponderación muy baja, un 0,2. Pero si eso sucediera, llegarían inversiones enormes. Para saber si esta baja del dólar es una casualidad o es el efecto que produce el blanqueo y las LECAP y todas estas cosas que no sabemos y no entendemos, está Adrián Moreno que nos lo va a explicar. Adrián, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, buenas noches. Y como vos bien lo decías, el dólar realmente en este periodo de la era Milei está moviéndose al compás libertario, un compás bastante bajista porque, como vos bien lo decías, el dólar blue se desploma y porque está anclado precisamente en lo que está pasando en la Argentina, que tiene que ver con la conducta macro, sobre todo de macroprudencia. Es decir, en este contexto donde se alinea el tener superávit fiscal como también tener superávit
financiero, y en este contexto vemos a los dólares financieros de la economía desplomándose, alcanzando mínimos del mes de enero precisamente, y en este contexto vemos por otro lado que la brecha entre el dólar oficial y estos dólares paralelos está en el 30%, algo inédito en este gobierno, a contramano de lo que vivíamos en los últimos meses entre Sergio Massa y Alberto Fernández, y precisamente este contexto nos habla de aquel que apostó al dólar en estos meses. Aquel que apostó al dólar en estos meses realmente tuvo una pérdida del poder adquisitivo terrible. O sea, aquella famosa frase del que apuesta al dólar pierde, ahora se estaría cumpliendo. Ahora se está cumpliendo. Como vos bien lo decías, la brecha con el dólar financiero y el dólar precisamente oficial está en el 30%, algo inédito dentro de la era Milei, y esto tiene que ver con el ancla que tiene el gobierno en su conducta de mostrar sobre todo un respaldo en las cuentas fiscales, algo que no ocurría en la administración de Alberto Fernández y bueno, también Sergio Massa ahí. Claro, ahí la brecha entre ambos era bastante más grande, ¿no? Era casi el doble. Exacto. Veíamos realmente repuntar a la divisa norteamericana y lo veíamos desmadrándose, algo que no ocurre hoy particularmente. Y aquel que apostó al dólar en estos meses, en este año, tuvo un incremento más o menos del 30%. Es decir, que la inflación que está acumulada está en el 95%, realmente se lo pasó por arriba. ¿Qué influencia tienen en esto las reservas, ¿no? Que en principio vienen creciendo paulatinamente? Vienen creciendo, las reservas netas están más o menos en 5.000 millones de dólares negativas, pero el contexto macroeconómico es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque las cuentas están más o menos atadas, precisamente la emisión monetaria, el Banco Central se ató las manos, entonces en este contexto las expectativas inflacionarias son a la baja. Lo vimos en el dato del 4,2% que volvió a repuntar levemente, pero posiblemente en septiembre, también con la llegada de este recorte en el impuesto país, la inflación esté más o menos entre el 3,5 y el 3,2% en el noveno mes del año. Adrián. ¿Vos decías? Sí, dale. Si bien ahora no es momento para invertir en dólares, ¿en qué se podría invertir, digamos, para aquel que nos está mirando y tiene algún ahorrito, algún canutito por ahí? ¿En qué se podría invertir básicamente? Aquel que quiere invertir hoy, que quiere cuidar su dinero, que quiere cuidar aquello que le ha costado tanto, podría tener dentro de estas inversiones, bueno, las tradicionales, como sabemos, el dólar perdió. En concreto, 4,7% se apostó al dólar blue en agosto. El plazo fijo está pagando hoy, el Banco Nación, por ejemplo, 2,95%. Es decir, bastante poco en relación a la inflación, exacto, que estaría en un 3,5% en el contexto de septiembre. Perdés menos que con el dólar, pero perdés también. Exacto, con el dólar hablamos siempre mucho, a corto plazo, ¿no? Y sobre todo porque estamos en un mes donde, como vos bien lo decías, está el blanqueo, los depósitos de los privados en dólares precisamente en la gestión de Javier Milei aumentaron en 20.000 millones de dólares. Y desde el 12 de agosto hasta ahora, más o menos se acumulan 2.000 millones de dólares, lo cual es muy importante, da un colchón para que se mantenga la estabilidad cambiaria por lo menos en este mes de septiembre. En principio, para la lógica de todos, que el dólar baje es bueno. Ahora, ¿esto le podría generar algún problema al gobierno? ¿La baja del dólar? No, la baja del dólar obviamente que es positiva y sobre todo, como te digo, esto que tiene que ver con traer, con de alguna manera depositar confianza en el gobierno, depositando precisamente los dólares, es algo positivo. Y contestando a la pregunta que me hizo acá el abogado Cariño, para aquellos que quieran cuidar sus pesos, deberían hacerlo o podrían tener en cuenta a la hora de invertir las LECAPs. ¿Qué son las LECAPs? Son letras de capitalización en pesos emitidas por el Tesoro Nacional y que son bonos. Y por ejemplo, nosotros tenemos este telefonito que no sirve solamente para entretenernos, sino que debe también servirnos para utilizarlo a la hora de ahorrar e invertir. ¿Por qué? Porque ahorrar no es sinónimo de tener dólares. Dólares es solamente tener una cobertura cambiaria en este momento, pero que no estaría sirviendo por lo menos en estos días. Adrián, ahora, y con esta cuestión, discúlpame que te interrumpo, me parece muy importante este tema de
Una cosa es tener los dólares que estén quietos, a eso te estás refiriendo, y el otro tema sería invertir el dinero que esté en movimiento para que crezca. Hemos visto mucho en las noticias que, bueno, lamentablemente hay sucesos que son tremendos de traders que terminan como terminan. Entonces, estafas. ¿Cuál es una buena manera de invertir? ¿Cuál es un sitio seguro, una modalidad segura? Vemos que algunos se hacen millonarios, que les va bien, otros que les va mal. ¿En qué se diferencian? Hacerse millonario de un día para el otro y de la noche a la mañana no existe, sino que hay que invertir inteligentemente. El que se va a hacer millonario es otro que se va a quedar con la tuya, pero en esa no entren nunca. O por ahí no tampoco, ¿eh? Tal vez este joven que falleció haciendo estas cosas de trader no era millonario tampoco, sino parecía o era lo que mostraba las redes sociales. Pero volviendo un poco al tema de las LECAPs, son instrumentos de renta fija, más o menos estarían rindiendo en un 4%, y estos títulos precisamente lo que tienen de positivo es que no tenés que mantener el dinero por 30 días, sino que podés sacarlo si vos tenés una eventualidad, necesidad de liquidez. Precisamente podés sacarlo. ¿Y en qué plazo lo podés sacar? Lo puedes sacar en cualquier momento, o sea, la compra y venta se hace inmediatamente en el día. Es inmediata, o sea, no tiene ni siquiera un día de retraso. Podés tenerla, pero para cobrar toda la tasa de interés tenés que mantenerlo a finish, es decir, hasta el vencimiento. Y son letras cortas. Esto es un 4 mensual. Más o menos, por ejemplo, una letra a octubre, que es su ticker, su título para que lo busquen y pueden, como decía antes, con su teléfono abrirse una cuenta comitente en un broker financiero que esté regulado por la Comisión Nacional de Valores. ¿Dónde los encontramos para saber cuáles son los oficiales? Mirá, tenés que entrar a la página oficial de la Comisión Nacional de Valores y ahí vas a encontrar todo el listado de los brokers financieros, de los agentes financieros, como yo, por ejemplo, que me tenés ahí. La CNB es .org.ar. Como otros, o es .com.ar. Eso te lo debo, pero lo pueden googlear y ahí van a encontrar la página oficial. Y bueno, precisamente esta manera de ahorrar, de invertir, es muy provechosa para aquel dinero que vos tenías, antes lo utilizabas por ahí en billeteras virtuales, bueno, están rindiendo muy poco, ahora lo podés hacer. Con tanta regulación se pincharon, ¿no? Se pincharon un poco, ahora lo podés hacer de forma segura, lo podés hacer en corto plazo, porque más o menos son entre 30, 60 o 90 días, aunque tenés algunas un poquito más largas hasta el año que viene. Tenés el respaldo que el gobierno tiene esa conducta de ir pagando todas las deudas, así que eso es muy importante porque el riesgo baja, y cuando el riesgo baja, realmente entonces, bueno, todos nos sentimos un poco más fortalecidos en ese sentido de que nuestro dinero va a estar precisamente bien cuidado. Pero como decía Sol, atención un poco a estas instituciones, a dónde van nuestros pesos, cómo los manejamos, y que realmente, bueno, si queremos tener un poquito más de riesgo, ya podemos ir a otro tipo de activos como acciones, como bonos con un poquito más de riesgo, y seguramente que nos van a dar mayor rentabilidad, pero eso no sucede de la noche a la mañana. Sí, y para los conservadores que por ahí vivieron el Rodrigazo, que vivieron, bueno, el Corralito, qué sé yo, y que se aferran a los dólares así, ¿qué depósito pueden hacer? ¿Hay algo aparte del plazo fijo en dólares? Mira, la opción precisamente más conservadora en dólares, esto también, digamos, la LECAPs la puedes suscribir en pesos o la puedes suscribir en dólares. Ah, bueno, un dato no menor. Eso lo podés hacer. Pero también, digamos, es muy recomendable para aquellos que quieran tener entre un 8 y 9% más o menos, algunas un poquito menos en 6%, obligaciones negociables, que son títulos precisamente de bonos, cuando sale una empresa a financiarse al mercado. A partir de estos títulos, lo que te está dando es una renta en dólares que generalmente la cobras en 2 tramos. A mitad de año, por ahí a fin de año, tenés, si es un 8%, un 4 y 4%. Dormís tranquilo porque tenés los dólares, vas a recibir dólares cuando termine tu inversión en el vencimiento, y de acuerdo a distintos plazos que existen, podés quedarte un año o podés quedarte menos también, porque como volvemos, todos estos instrumentos son muy líquidos. Muy bien, Adrián. Muchas gracias. Ley Bases, capítulo 1000. La vamos a desmenuzar a lo largo de los programas. Hoy vamos a poner el foco en la reglamentación de la reforma laboral y
si es o no inconstitucional y si se viene atrás de esto una ola de planteos judiciales. Vean el informe. ¿Sabés lo que dictamina la ley base del apartado laboral? No. No sé nada. No mucho. No, desconozco. No. Yo digo que van a haber cambios en cuanto a los tiempos de prueba de los trabajos. Van a pasar de ser de 3 meses, como era en la ley anterior, a 6 meses. ¿Esto beneficia o perjudica al trabajante? Y vos sabés que todo se basa sobre la experiencia de lo que va surgiendo, ¿no es cierto? Habría que hacer una prueba dinámica como para saber si resulta o no. Son todas cosas nuevas que obviamente hay que ir experimentándolas según el tiempo. Las condiciones del país no eran las apropiadas como para seguir con este mismo sistema. Se va a sacar derechos, obvio. No, pienso que beneficia porque va a haber más supuestamente tendría que haber más trabajo porque no van a estar tan presionados los jefes a tener una persona 10 años que después la tienen que pagar un montón. Perjudica. Antes era una prueba de 3 meses, van a ir rotando a los empleadores. Lo que van a hacer me parece que es rotar y no van a quedar nunca fijos. No sé, la verdad es que no sé. Siempre traté de buscármela de mi manera, cuando tuve que laburar para alguien lo hice como corresponde, si le serví bien y si no, bueno. Creo que estaría bien, porque por lo menos le da la oportunidad un tiempo más también al que contrata, un empleado, para ver cómo se maneja. Famoso lo que pasó en el 2001/99 con Menem, que se aportaba a la FJP, y después eso fue una gran estafa porque cuando devolvieron la plata, volvió al ANSES, esa plata no estaba. La ley base estoy totalmente en contra. Parece que es un atraso violento que estamos viviendo en materia laboral. Y hay una inercia enfrente para oponerse que me da un poco de miedo y me gustaría que sea más corta. Sí, fui despedido con la violencia típica de los casos, sin previo aviso y sin ningún tipo de indemnización. Para mi ayuda es buscar soluciones que no solo lo pague el empresario, que a veces no tampoco tiene los recursos. Nosotros tenemos un tipo que hace las cosas mal y para echarlo es un problema y le tengo que pagar cosas que quizás no corresponden. Para mí, que me flexibilicen hace que yo hoy tome. Yo tengo 1.500 empleados hoy y estoy tomando más gente, gracias que las cosas empiezan a funcionar también para el empresario. La reglamentación de la ley bases va a ser una noticia difícil de digerir. Y cuando el tema es áspero, lo tratamos con cariño. Y por supuesto. Mario Cariño, ¿cuáles son los aspectos más importantes de esta reglamentación? Bueno, mirá, escuchá, te traje la letra chica del famoso fondo de cese laboral. Presta atención porque acá hay algo que hay que demostrarlo con mucho detenimiento. Sí. El sistema vigente de la indemnización por despido es un salario por cada año de trabajo o de 3 meses y un día. Sí. O sea, por un año que laburaste, cobras un mes. Bien. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente. Vamos a suponer que vos tenés un trabajador de la actividad comercio, convenio colectivo, que tiene una remuneración de 1 millón de pesos. Sí, no querés sacar cuenta, la hacemos redonda. Al toque. Supuestamente puede ser un poquito más, pero vamos a hacerlo así. Dale. Ese trabajador que gana 1 millón de pesos cuando lo despiden a los 3 meses y un día, se va a llevar 1 millón de pesos. Sí, como indemnización. Exacto. Pero aquel trabajador o la actividad que se adhiera al fondo de cese laboral no va a recibir lo mismo. Sí. Y acá te explico la pequeña trampa o la letra chiquitita. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo de cese laboral lo que se prevé es una cuota mensual de un porcentaje de los meses trabajados. Vuelvo al ejemplo del trabajador que fue despedido con 3 meses. Sí, porque ni yo entiendo eso. Yo tampoco, perdón. Se prevé en el DNU 70, se previó un 8%. La ley base lo dejó abierto a que las partes negocien, sindicato y trabajador y empresario. Sí. Lo que yo estoy previendo que la reglamentación va a establecer entre un 8
o un 9 porque se asemeja a la actividad de la construcción. Sí. Vuelvo al ejemplo. Sí, sobre un palo serían 80.000 pesos. 80.000 pesos. Bien, si el trabajador estuvo 3 meses, van a ser 240.000 pesos. O sea, acá ya no hay un derecho adquirido como sucedía con la antigüedad, que accedías a un año, digamos, un mes por cada año trabajado, sino que mes a mes, 3 meses, 240. Exacto. Entonces ahí usted, señora, señor que nos está mirando, tiene que hacer la cuenta. Si le va a corresponder por el sistema indemnizatorio que está vigente un salario, suponiendo que gane 1 millón, va a ser 1 millón por haber trabajado 3 meses y un día, o por el fondo de cese que usted va a recibir por haber trabajado 3 meses y un día 240.000 pesos, que es 8% de cada uno de los meses. Y ahí vos tenés una pérdida económica de casi el 75%. Sí. ¿Se entiende? Pero incluso estaba sacando la cuenta, si trabajara el año entero, es menos de un mes también. Así es. Serían 9.60. Exacto. 8 por 12 meses te da 96%. Entonces, el trabajador que esté bajo el sistema del fondo de Pero cese... pará, Mario, vos decís que los sindicatos van a arreglar que perjudiquen a todo su gremio y así, mansamente. Bueno, pero esperá, acá viene la otra letra chiquita. ¿Quién se va a hacer cargo de ese fondo de cese? Ah, lo van a administrar. Alguien lo tiene que administrar. Ustedes recuerdan el tema famoso de la AFJP que en su momento... Ah, pensé que ibas a decir el asunto del doctor Pamicua. Algo parecido. Ah. Pero bueno, alguien lo va a administrar. Es un fondo muy importante porque ten en cuenta que si yo acabo de sacar el cálculo de un trabajador asalariado del convenio colectivo comercio que gana 1 millón, y si yo 8%, que son 80.000 pesos mensuales de un trabajador, lo multiplico por 1 millón de trabajadores de la actividad de empleado de comercio, me da la suma mensual de 80.000 millones de pesos. Sobre 1 millón de personas. Alguien lo va a tener que administrar ese fondo. ¿Por mes? Exacto. Y estoy siendo generoso porque saqué sobre 1 millón de personas. Y sabemos quién es esta persona que va a tener la suerte de su vida. Bueno, están negociando, evidentemente va a tener que ser alguno vinculado a la actividad gremial, porque va a ser el sindicato. Va a ser el sindicato, eso no cabe ninguna duda. Bueno, entonces ahí usted, señora, tiene que darse cuenta de que, y fijarse en su actividad, si efectivamente, si usted va a continuar percibiendo, en caso de que sea despedido, bajo el sistema de la ley de contrato de trabajo, esto que le decíamos recién, un salario completo por 3 meses o menos de un año, o el fondo de cese que hace una cuentita y termina perdiendo, ¿no? Ahora, el principio de progresividad murió. Claro, esto es lo que se va a discutir también en sede judicial, porque esto implica pérdida de derechos, pérdida de la propiedad del trabajador, en este caso el salario, que tiene protección internacional, no solamente local a través del artículo 14 de la Constitución Nacional. Con lo cual se prevé la judicialización, si bien el proyecto de ley y la reforma laboral que se aprobó prevé la disminución de los juicios, va a aumentar. Si bien all is possible in the transa country, esto debería ser declarado inconstitucional. Tranquilamente. Es sencillo, es un análisis legal técnico, para que usted me entienda, donde se va a analizar si efectivamente es más beneficioso el fondo de cese o perjudica, y esto desde el punto de vista constitucional va a generar mayores juicios, mayores reclamos. Sí, sin lugar a dudas. Ahora, hay otra cuestión acá también para analizar y es esto del colaborador, ¿no? El famoso trabajador independiente y el colaborador. Bueno, ahí también la letra chiquita te tengo que decir porque mirá la palabra. O sea, recordemos que el trabajador independiente, colaborador, va a, digamos, facturar y está bien y no es violatorio de la ley de contrato de trabajo. No, porque ese trabajador autónomo ya existe en el Código Civil. Es el famoso que presta un servicio como si fuese el albañil que va a tu casa a repararte una pared o nada. Pero eso es para algo puntual o como el laburo de los profesionales que vos trabajás por ahí para un cliente, para otro cliente y demás, y siempre mantenés tu independencia. Bueno, acá tienen que estar atentos porque la reforma laboral y la reglamentación lo que está previendo que este trabajador realmente sea autónomo, es decir, que no dependa de alguien.
que facture por sí mismo, que sea monotributista, ¿entendés? Y que esté afectado a servicio u obra, en este caso, como vos decías, profesionales. Sí. Y si no está realmente registrado, como por ejemplo al monotributo o adherido a ese sistema de simplificación que se previó, no va a ser un trabajador autónomo. ¿Sí? No lo va a ser. Uno de los ejemplos prácticos que a veces yo doy es que ¿cómo diferencias vos de un trabajador autónomo o trabajador colaborador de uno que es dependiente? Sencillo, donde hay órdenes y hay instrucciones, no hay autonomía. Ahí se pierde. Esto es lo muy importante, esto. Y sí, si labura de lunes a viernes, de lunes a sábado, en un horario y... Ahí ya no estamos hablando de autonomía, ahí es típicamente una relación de dependencia. Entonces usted que no está mirando se tiene que preguntar si le es conveniente registrar a una persona, si va a tomar a una persona como autónomo, como trabajador autónomo, y ojo con darle órdenes, ojo con fijarle un horario, de fijar una jornada, porque ahí ya no estamos hablando de un trabajador autónomo. Sí. Ahora, esto va a impactar también una vez más en, digamos, los fondos del ANSES, porque también va a haber, digamos, una merma de los ingresos de los aportes. Exactamente, y hace poco hubo una marcha de los pobres jubilados. ¿Qué es lo que se discutió en esa marcha? Que se le aumente un poquito el haber jubilatorio. Sí. Pero ahora, ¿de dónde salen los recursos para los haberes jubilatorios? ¿Sabe de dónde Y del salen? aporte que hacen los trabajadores registrados. Exactamente, por eso es importante que usted tome conocimiento, que se informe. Y nosotros le vamos a decir la letra chiquita acá de los aportes. El aporte sale todos los meses de un 11% que el trabajador le es descontado por la empresa. Eso va a la Seguridad Social y con eso se cubre, entre otras cosas, las jubilaciones. ¿Sí? Un importante fallo hace muy pocos días, donde la Corte Suprema se expidió respecto a los aportes. Sí. Se comprobó que una empresa no estuvo depositando los aportes y contribuciones en un juicio que duró casi 13 años. Sí. 13 años. La Corte lo que hizo ahí respecto de este trabajador que ganó el juicio y que fue la empresa en queja a la Corte porque decía que el artículo que se ponía en discusión sobre el tema de si le corresponde o no una indemnización por haber retenido los aportes, era o no razonable con respecto a la indemnización. Y la Corte dijo, lo voy a reducir, voy a mandar que se reduzca. Esto es un mensaje claro porque lo que dijo la Corte es que si bien el empleador retuvo indebidamente estos aportes, tampoco le corresponde al trabajador hacerse acreedor de una suma indeterminada. Esto es un montón de remuneraciones que todos los meses se hacía acreedor el trabajador por un incumplimiento del empleador. Pero esto obedecía justamente a que después no se va a poder jubilar. Porque esos aportes no están. Claro, es algo tan sencillo porque acá no estamos hablando de que estaba en negro, que tiene una fecha podatada. Solamente aporte. En la justicia, en este fallo, se comprobó que el empleador retenía aportes, pero no los transfería o no los depositaba en ANSES. Entonces, el acreedor, en este caso el trabajador, fue a la justicia y dijo, mira, no me están depositando los aportes, que son lo que yo necesito para mi futura jubilación. Se comprobó y llegó a la Corte después de casi 12, 13 años. Y lo que la Corte hizo es ordenó reducir esta sanción indemnizatoria. Mandando un mensaje, por supuesto, Ahora, a la nueva reforma. Todo esto se supone que es para generar más y mejor empleo. ¿No? Pero este es el fundamento principal. Ahora, ¿cómo se rige esta regularización del empleo que yo no sé si va a pasar? Bueno, mira, la regularización va a seguir siendo como era anteriormente, darse de alta en la AFIP. Obviamente ya desaparecieron las sanciones en caso de incumplimiento de una registración. Esto ya lo hablamos en programas anteriores, donde directamente se anularon, se derogaron, se borraron las sanciones indemnizatorias por la falta de registro. Así que lo que dejó la reglamentación es prácticamente que el empleador, si quiere, yo le recomiendo que lo haga, porque uno dice, no, pero no lo registramos porque pagamos menos aporte, pagamos menos el sindicato, la obra social. Sí, pero sé qué pasa, que si tienes un accidente o el trabajador se accidente viniendo de la casa, porque eso es lo que no lo saben o no lo prevén. Porque no es solamente cuando vos lo tenés al trabajador en tu establecimiento, sino cuando sale de casa. Claro. Entonces ahí tiene que tener una cobertura también. Lo que se llama in itinere, que es cuando va y vuelve de la casa al trabajo. Entonces, tranquilamente, como yo le digo siempre a todo el mundo que me consulte, dalo de alta. Por más que ahora no tenés sanciones indemnizatorias por no registrarlo, porque si le pasa algo, ese accidente saliendo de casa,
tomando un colectivo, viajando en el subte o en lo que sea, o en bicicleta, la indemnización va a ser bastante importante por no haberlo registrado. Y va a tocar ahí poniendo estaba a la gansa. Exacto, así es. Mario, muchas gracias. Sol, Adrián, muchas gracias. Nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene para que sigas conociendo tus derechos en la letra chica. Y acordate, si tenés dudas, consultá siempre un abogado.